Muy bien, apreciados estudiantes. Entonces vamos a terminar con el modelo que estábamos desarrollando. Recordemos que ya creamos las tablas primarias y nos faltan crear la tabla matrícula que relaciona alumnos y materias con las llaves foráneas ID alumno e ID materia, y la tabla asignación materias que relaciona al profesor con las materias a través de las llaves foráneas FK ID materia y FK ID profesor. También tengamos muy en cuenta que no pueden haber llaves foráneas duplicadas. Fíjense que si acá está FKI de materia, esta se debería llamar FKI de materia 2 o FKI de materia asignación materias. De esa manera no vamos a tener errores con nuestro sistema de gestión de bases de datos. Entonces, comencemos con la tabla matrícula y vamos allá a nuestro sistema de gestión de bases de datos. Vamos a Object Browser y le decimos Create. Creamos una nueva tabla llamada matrícula, sin S. Le decimos preserve case para que no lo deje tal cual como lo escribimos, y el primer campo se llama ID matrícula del tipo number con precisión 10 escala 0. El siguiente campo se llama fecha matrícula de tipo date. Aquí Oracle lo tiene. Acá va a ser interesante porque el tipo date, el orden es mes, día, año para ingresar los datos. Vamos con periodo de tipo varchar, periodo de tipo varchar 2, de ¿cuántos caracteres dice ahí? 45 caracteres. Listo. Siguiente campo se llama ID alumno. Recuerden que ese era otro de los elementos que no debemos incluir, ya lo habíamos dicho en los otros videos. Sencillamente aparece porque cuando se estaba creando el modelo, ahí esa era la que iba a quedar como llave foránea. Entonces saltamos a FK ID alumno. FK ID alumno. Entonces colocamos FK-ID alumno de tipo, recuerden que el tipo de datos tiene que ser igual a el que se definió para la llave primaria, entonces lo definiremos como tipo number con precisión 10 escala 0, y el siguiente campo se llama FK-ID materia. FK-ID materia, los FK van en mayúscula. FKI de materia de tipo number, precisión 10 escala 2, y ahora sí, cuando le damos siguiente, ahora sí nos interesa primero definir la llave primaria que no sea diligenciada por Oracle. Se va a llamar ID matrícula y la llave primaria es ID matrícula, y acá en este campo sí nos vamos a quedar porque vamos a añadir llaves foráneas, add foreign key. ¿Cierto? Entonces aquí si nos interesa este espacio, recuerden que en las anteriores tablas no lo necesitábamos. Lo primero decirles que se elimina en cascada, que es key delete. Seleccionamos aquí escribimos el nombre del índice, entonces tal cual como se llama la llave, FK ID alumno. Vamos a crear primero para el alumno, para relacionar por la izquierda, ¿sí? Seleccionamos en este panel inferior, seleccionamos entonces el FK ID alumno. Le damos clic en esta flecha para que lo agregue, ¿sí? Agregue esa columna. Miren, ahí ya la agregó. Las tablas con las que se referencia esa llave foránea, le damos clic acá en esta flecha. Seleccionamos de todas estas tablas la tabla con la que se va a referenciar, en este caso alumno. Fíjense que ahí me la trae. Le damos clic en esta flecha que apunta hacia abajo y seleccionamos la columna con la que se va a hacer referenciar. En este caso es ID alumno. Clic en la flecha y entonces ya estaría listo, ¿cierto? Lo que está sucediendo ahí es que este índice llamado FKI de alumno va a estar asociado con la llave FKI de alumno, que es la llave foránea de mi tabla, y va a apuntar a la tabla alumno, específicamente a la columna llamada ID alumno. Cuando estamos listos, le damos add, que significa añadir. Si no hay ningún error, fíjense que no me sale ningún error, significa que se ha hecho bien la asignación de las llaves foráneas. Fíjense lo interesante de esto, aquí sí lo podemos diferenciar entre el índice, que es FKI de alumno todo en mayúscula, y la columna, que es este campo que mantiene las minúsculas, ¿cierto? Entonces una cosa es el índice, que acelera las búsquedas, y otra cosa es la columna, ¿cierto? Acá me dice que entonces FKI de alumno se referencia con la tabla alumno a través del campo llamado ID alumno, actualizando y eliminando en cascada. Ya está nuestra primera tabla llamada FKI de alumno, nuestra primera llave foránea. Ahora creamos FK y de materia con el mismo procedimiento, es decir, le damos acá en donde dice name
un nombre FK ID materia que elimine en cascada. Seleccionamos la llave de esa tabla que es FK ID materia, lo agregamos, buscamos la tabla dándole clic acá, en este caso nos vamos a relacionar con la tabla materia, damos clic en la flecha que apunta hacia abajo y escogemos ID materia, lo agregamos y cuando todo está bien le decimos add. De esa manera, fíjense cómo ya se han agregado dos llaves foráneas a mi tabla llamada matrícula, ¿sí? Fíjense que el esquema aquí arriba debe decir matrículas y sobre todo, fíjense, ID alumno se relaciona con la tabla alumno utilizando la llave foránea FK ID alumno. ID materia se relaciona con la tabla materia utilizando la llave foránea FK ID materia. Es decir, lo que se muestra ahí es lo que acabamos de ilustrar por este lado, ¿cierto? Es decir, la parte que tiene el modelo lógico ya se está desplegando de manera física, creando las llaves foráneas y creando sus respectivas restricciones. ¿Listo? Bien, volvamos a nuestro sistema de gestión de bases de datos. Solo nos queda decirle next. Aquí no le vamos a añadir más restricciones, aunque podríamos decirle unique y escoger cuáles campos tienen datos de tipo único. En este caso no nos interesa hacerlo. Le decimos siguiente. Aparece todo el código. Fíjense cómo sería todo el código, sobre todo para poder añadir la llave foránea. Es con una instrucción alter table. Añadimos add constraint y acá referenciamos cuál va a ser la llave foránea, con qué tabla se referencia y qué campo, y decirle si se actualiza o se elimina en cascada. ¿Bien? Solo le decimos create, no hay error, y fíjese que entonces hemos creado correctamente esa tabla secundaria llamada matrícula. Aquí está en la parte superior y podemos mirar algunas cositas, por ejemplo los índices. Entonces ahí miramos que el índice es ID matrícula, podemos medir las restricciones, entonces aquí nos van a aparecer todas las llaves foráneas, fíjense, y nos van a aparecer todos los índices, fíjense, nos dice ID matrícula no puede ser nulo, FK ID alumno es llave foránea, se actualiza en cascada, es decir, todo eso lo vemos con estas pestañas de acá, podemos ver la tabla, los datos, los índices, el modelo. En el caso cuando dice model, ahorita cuando esté completo es algo muy similar a esto, y cuando ingresemos los datos pues se va a desplegar correctamente. Por ahora creemos la última tabla llamada asignación materias, le damos create table asignación materias, le decimos preserve case para que mantenga las minúsculas. El primer campo se llama ID asignación materias, ¿sí? Terminado en S, ID asignación materias de tipo number, precisión 10, escala 0. Siguiente campo se llama fecha asignación de tipo date, fecha asignación de tipo date. Recuerden que el orden es mes, día, año para ingresar datos, ahorita lo vamos a comprobar. Periodo de tipo varchar de 45 caracteres. Y las llaves foráneas FK y de materia. Recuerden que tiene que cambiarle, agregarle algo más para que no se confunda con el de la tabla matrícula. Entonces le vamos a colocar tal cual como lo hicimos en MariaDB, FK ID materia asignación materia, es decir, es la llave foránea de la tabla asignación materias, de tipo number, igual que lo definimos en la otra tabla con escala 0. Y la otra llave se llama FK ID profesor. Entonces FK ID profesor de tipo number, precisión 10, escala 0. No necesitamos nada más, le decimos next, que no nos diligencia automáticamente ahora con la información. Y eso se llama, la llave primaria se llama ID asignación materias. Recuerden que esta primera ventana es para asignar las llaves primarias. Entonces ID asignación materias, y le damos siguiente y creamos las llaves foráneas. Entonces la primera se llama FK, igual que este, ¿no? El que está aquí abajo, FK ID asignación materias. Entonces sencillamente reemplazo este nombre por FK-ID materia,
asignación materias, que actualice en cascada. Agregamos la columna FKID materia, asignación materias, y la tabla a la que apunta es la tabla materia y el campo es ID materia, ¿cierto? Es decir, tal cual como lo estamos viendo aquí en el modelo lógico, ¿cierto? Entonces, FKID materia, asignación materias, se referencia con la tabla materia a través del campo ID materia. ¿Listo? Bien, entonces regresamos a nuestro modelo físico. Agregamos una nueva, le decimos add para que agregue la llave aquí en la parte superior y procedemos a construir la última llave foránea, que es FKID profesor. Entonces, FKID profesor, que actualice en cascada, se relaciona ese índice con el campo FKID profesor. La tabla es profesor, le damos clic acá, le damos clic en la flecha para que nos muestre los campos y le damos siguiente. ¿Listo? Entonces agregamos, nos aparecen en la parte superior las dos llaves foráneas que acabamos de crear, una apuntando a la tabla materia y la otra apuntando a la tabla profesor. Le decimos siguiente, no agregamos ninguna otra restricción, aparece el código y le decimos create. A ese punto ya hemos hecho todo el modelo, ya está todo nuestro modelo, y fíjense que cuando nosotros estamos en la tabla, en este caso asignación materias que la acabamos de crear, si nosotros vamos acá en estas pestañas que están en la parte inferior donde podemos añadir más columnas a nuestra tabla, modificarlas, podemos darle clic donde dice model y fíjense lo que vamos a observar. Cuando nosotros tenemos ya nuestro modelo completo y le empezamos a agregar datos, vamos a empezar a observar las relaciones, ¿cierto? Entonces vamos a empezar a llenar las tablas primarias, vamos a crear alumnos, vamos a agregarle 3 alumnos. Entonces le doy en la parte izquierda clic, alumno, decimos que es data, vamos a agregarle datos, data, le damos insert row, insertar fila, y entonces viene el primer ID alumno, ¿sí? Entonces vamos a decir que ese es el alumno número 1, que se llama, vamos a colocar acá a Salomé Morantes, le decimos create, y entonces miren que ya me lo insertó, aparece el primer alumno, vamos a insertar 3 nomás como les dije, luego insert row nuevamente, el ID es 2, vamos a colocar a Nubia Sánchez, le decimos create y le decimos insert ID 3 y coloquemos Andrea Vargas. Tenemos 3 alumnos en nuestra tabla alumno, fíjense, ahí están nuestros 3 alumnos. Ahora vamos a proceder a ingresar materia, ¿cierto? Entonces vamos a la tabla materia, le decimos en data, en la pestaña data, insert row, y la primera materia vamos a decir que es objetos de bases de datos, objetos de bases de datos de 4 créditos, le damos create, insert row, vamos a insertar una segunda materia llamada comunicación de 2 créditos, y insertamos una última materia, la 3, llamada programación avanzada de 4 créditos. Sí, aquí también sugiero no colocarle, bueno, ahí le colocamos sin tildes, pero en bases de datos los campos no deben tener tildes, no los hemos colocado. Los datos sí pueden tener tildes, pero ojo, los campos no pueden tener tildes. Por último, profesor, vamos a crear 3 profesores. Entonces, insert row, el primer profesor se llama Elfar Morantes, profesión ingeniero electrónico. Creamos, insertamos otra, ID profesor 2, vamos a crear a Diego Morantes, profesión periodista, y vamos a crear un último profesor, insert row, con ID 3, vamos a decir que ahí está Alexis Toro, profesión licenciado en matemáticas. ¿Sí? Entonces ya tenemos 3 profesores, tenemos 3 materias y tenemos 3 estudiantes. Entonces, ahora sí, cuando ya hemos diligenciado las tablas primarias, vienen las tablas secundarias. Vamos a
diligenciar las matrículas. Entonces vamos a la tabla matrícula, insertamos una fila, la primera matrícula con la fecha. Entonces fíjense que primero es mes, ¿cierto? Entonces septiembre 09-07 del 2017, periodo 2017-2, el alumno. Entonces vamos a hacerlo para el alumno número 3, ¿cierto? Y la materia es para la materia número 2. Cuando le damos create, entonces fíjense que se inserta esta información. El alumno número 3 es Andrea Vargas y la materia número 2 es comunicación, ¿sí? Ya insertamos el primer valor para la tabla secundaria llamada matrícula. Es decir, ya matriculamos una materia a un alumno, ¿sí? En un periodo específico. Vamos a insertar y vamos a colocar algunos errores, ¿sí? La segunda matrícula, fecha de matrícula, miren, vamos a cambiarlo y vamos a colocar el año primero. Entonces 2017 25 11, ¿sí? 25 de ¿qué? Perdón, acá 11 25, es decir 25 de noviembre del 2017, periodo 2017 2. Alumno, vamos a colocar un alumno que exista el 1 y la materia que exista 1. Para primero darle create y era el error. Fíjense, el error not a valid month, significa que no está ingresando correctamente el orden. Como ya les dije, es mes, día, año separado por guiones, ¿no? Entonces volvamos a la matrícula para simular otro error. Matrícula número 2, coloquemos una matrícula bien, mes 09, día, año, ¿sí? Periodo 2017-2, pero entonces ahora coloquemos un alumno que no exista, el alumno número 5 y la materia 2 que también es comunicación. Recuerde que solo creamos 2 alumnos. Veamos el error que nos arroja Oracle, create, y arriba nos dice que es un error de integridad referencial. Fíjense que dice integrity constraint matriculas.fk id alumno violated parent key not found. Significa que no encontró el alumno con ID 5. Eso lo que significa es que deben existir alumnos en la tabla alumnos para poder establecer la relación, ¿cierto? Entonces eso ya lo habíamos dicho en otros videos y es las ventajas de tener una tabla con integridad referencial, ¿cierto? Ahora sí, no hagamos más errores. También podríamos simularlo con la materia, ¿cierto? 09-07-2017, periodo 2017-2, el alumno es el número 1, pero la materia es la número 7. Recuerden que solo creamos 3 materias, el ID 7 no existe en mi tabla materias, y al darle create, pues me va a salir el mismo error de integridad referencial, pero en este caso para el campo ID materias. Matrículas es la base de datos, .fk ID materia es el índice que creamos y nos dice que esa llave no existe en la tabla materias, la materia 7 no existe. ¿Listo? Ya habiendo entendido para qué sirven las llaves foráneas, ahora sí procedemos a ingresar 3 datos y terminar nuestro video. Entonces este es el periodo 2017-2. Vamos ahora al alumno número 1, que es Salomé Morantes. También vamos a matricular en la materia 2, que es comunicación. Le damos create, este de abajo, no el de arriba, sino este de aquí abajo. Y fíjense que ya hemos asociado 2 alumnos a la materia 2, que es comunicación. Por último, vamos a crear un último alumno. Vamos a decirle que esa es la ID 3, ¿sí? Fecha de matrícula hoy también, ¿sí? Y periodo 2017-2. El ID alumno es, vamos a colocar el alumno número 3 en la materia de objetos de bases de datos. La materia número 1, le damos create y ya tenemos 3 alumnos matriculados en la tabla materia. ¿Listo? En la tabla matrícula. Perfecto. Por último nos falta alimentar la tabla asignación materias, donde asignamos profesores a las materias. Y entonces le damos clic en asignación materias. Insertamos una fila, la primera asignación de materias, la fecha de hoy 09-07-2017, mes, día, año, periodo 2017, o puede ser, digamos, el primer periodo. La FKID materia, asignación materias. ¿Cuál fue la materia? Digamos, la materia número 1, que era objetos de bases de datos, la tenía el profesor número 1, es decir, el profesor Elfar. Le damos create y efectivamente aparece relacionado. Si quisiéramos insertar una relación que no exista, vuelven y se presentan los mismos errores, ¿cierto? Si no coloco mes, día, año de manera correcta, se presenta un error. ¿Sí? Aquí pues no hay necesidad de colocar, pues estos son tipos bar chart, no hay error. Pero acá, ¿cierto? Si la materia
era, digamos, la materia 8, esa no está, recuerden que solo tenemos 3 materias, y el profesor 1 me va a decir que hay una violación con ID materias, asignación materias, porque ese ID materia no existe allá en la tabla. Entonces ya eso queda completamente comprendido y sencillamente terminamos de diligenciar nuestros datos. ¿Sí? Vamos a decirle que ahora el profesor Didier tiene la materia 3, es el FKID materias del 3, es programación avanzada, y el ID del profesor es 1, o sea el profesor Elfar. Le damos create, también lo deja asignar, que no hay errores, y procedemos a insertar una última fila, ¿cierto? La tercera asignación de materias con fecha de septiembre 7 del 2017 para el periodo 2017-2. Tiene la materia número 2 de comunicación asignada al profesor número 2. Listo, le damos create y fíjense que ya todas nuestras tablas están alimentadas: profesor, ¿sí? Matrículas, materias, asignación de materias y alumnos. Y ahora sí podemos mirar el modelo, ¿cierto? Cuando usted se para, por ejemplo, en la tabla alumno, que es esta tabla que está aquí a la izquierda, y le damos clic en model, ¿cierto? Podemos observar algunas cosas. Miren, asignación materias, podemos observar materias, matrículas, podemos mirar algunas características. Permítanme, ¿dónde están? Dependencias. Bueno, aquí podemos mirar el código en SQL, podemos mirar el código de cómo se hicieron cada una de esas construcciones. Bien, vamos a terminar acá en tables. Aquí podemos ver índices, estructuras, secuencias, triggers, todo eso lo podemos configurar, pero por ahora lo único que estamos nosotros observando son las tablas, ¿cierto? Entonces le damos aquí en tablas, ¿sí? Vemos las distintas tablas. ¿Dónde está acá? Vamos a mirar dónde estaba lo que yo les quería mostrar. Bueno, recuerden que si queremos modificar una tabla, le damos clic en la tabla, pestaña table, acá añadimos columnas, modificamos columnas, las renombramos, las eliminamos, podemos crear distintas características con la tabla. En data insertamos datos, en indexes podemos eliminar o crearlos o visualizar los índices, crearlos o eliminarlos. El model, pues debería salir lo que les decía, las relaciones, no sé por qué no me está saliendo ahora, tengo que verificar. Constraints, las restricciones, grants, los permisos que tienen otorgados, estadísticas, disparadores, que lo verán en otros lugares, y dependencias. Acá está, pues en dependencies ya sí podemos mirar de una tabla de cuál depende, ¿no? Entonces ya con eso, pues nuestro modelo ha terminado. ¿Sí? Ya nosotros ya podemos terminar de visualizar nuestro modelo, ¿cierto? Miren, acá está. En Object Browser están todas nuestras tablas que creamos para la base de datos llamada matrículas, ¿cierto? Déjenme mirar acá si yo puedo verificar. Es que tenía una visualización del modelo, pero no me salió. No me salió. Bueno. Entonces vamos a dejar hasta aquí este video. Ya por lo menos se sabe cómo construir una base de datos en Oracle 11G, establecer las llaves primarias, las llaves foráneas y sus relaciones. Bien, entonces hasta un nuevo video.